Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra lección de la asignatura de fertilidad de suelos. El día de hoy tendremos como tema el manejo de la materia orgánica para la sustentabilidad de los sistemas productivos, de los sistemas agropecuarios. Como primer punto, nosotros tenemos que conocer acerca del reciclaje de nutrientes. Este reciclaje de nutrientes es fundamental para el sistema suelo, planta, animales. ¿Por qué? Porque estos tres interactúan, estos tres componentes interactúan en un sistema, en un agroecosistema, para que exista un equilibrio entre la cantidad de nutrientes que se necesitan para las plantas y la que se necesitan para los animales. Y aparte de eso, la que se va a exportar o salir del sistema como un producto, ya sea granos, frutos, todo lo que nosotros vendemos al exterior. Para esto es importante conocer que las plantas juegan un papel fundamental en esto, porque son las principales en el reciclaje de los nutrientes. Esto se debe a que las plantas, por su diversidad que existen, tienen una relación muy íntima con el suelo, como ustedes ya lo saben, ya que de sus raíces se extraen nutrientes. Y mientras más grande sea la planta, mayor será la profundidad que estas raíces puedan llegar a adentrarse dentro del perfil. Y mientras más bajo estén las raíces, tendrán mayor capacidad de sustraer de esos estratos nutrientes que van a ser parte de la estructura, como dice el segundo punto. Los nutrientes que una planta absorbe por medio de sus raíces principalmente, ¿verdad? Forman parte luego de su estructura. Conozcamos estructura ya sea sus tallos, sus ramas, hojas, flores y los frutos principalmente. Entonces, esta planta ustedes saben que tiene un ciclo de vida. El ciclo de vida, después de tener los frutos en algunas plantas, llega a su parte de la senescencia o la muerte, la madurez. Y al llegar a la madurez, la planta deja rastrojos. Cuando son plantas perennes, como el caso de los frutales, el café, sabemos que no llega a una muerte como tal, sino que cada cierto momento en el año las plantas se desfolian, pierden hojas o es necesario hacerles una poda. Siempre la planta necesita de alguna manera liberarse o dejar sobre el suelo parte de su material que ya no la está ocupando. Entonces eso llega a ser un rastrojo, un mantillo que queda sobre el suelo. Y ese rastrojo llega a descomponerse por actividad principalmente de los organismos y microorganismos en el suelo. ¿Qué pasa en este momento? Los microorganismos del suelo llegan, colonizan el material recién depositado. Algunos organismos grandes también se alimentan de ellos y disminuyen su tamaño, pero la principal actividad acá es la de los microorganismos y en alguna parte de los mesoorganismos. Estos se alimentan de estos residuos y a la hora de fallecer estos organismos dejan los nutrientes que se contenían dentro de estos rastrojos como elementos más fáciles y de la disposición que tienen para las plantas. Entonces, esos son los principales puntos que tiene el reciclaje de nutrientes. Como vemos, integra los tres partes anteriores del suelo, las plantas y los animales. Y es importante tenerlo en cuenta a lo largo de esta temática para conocerlo y saberlo manejar. Bueno, hablando un poco sobre la fertilidad del suelo, es necesario hablar sobre la fertilidad natural que tiene un determinado lugar. Esta fertilidad natural se define como una capacidad inherente que puede tener un suelo para abastecer de nutrientes a plantas en las cantidades adecuadas y en las condiciones que se necesite para su crecimiento y desarrollo. Habrán suelos que tienen muy buena fertilidad natural, pueden albergar una gran cantidad de plantas distintas, y habrán suelos cuya fertilidad natural no sea lo suficiente para establecer cierto cultivo. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Nosotros como seres humanos tenemos una gran capacidad y tenemos una cualidad muy grande que nos hace conocer bien el ambiente y poder hacer alguna interpretación
y modificar por medio del manejo el ambiente y el suelo también para dar unas condiciones adecuadas y a las plantas que queremos establecer y brindar de esta forma una nutrición. Entonces puede hacer que el suelo no tenga algún nutriente, que es lo más común, lo que más se ve, no tenga algún nutriente y nosotros con el manejo que le podamos dar abastezcamos este suelo con algún producto para facilitar el crecimiento de estas plantas. Puede ser también otra condición, como el tema del drenaje, como el tema de la profundidad del suelo, pero todo lo resolvemos con el manejo que le podamos dar. La fertilidad, recordemos que no solo viene en el aspecto químico, sino que también viene en un aspecto biológico y en un aspecto físico. Y si estos tres componentes no están en armonía, no vamos a tener el desarrollo que nosotros buscamos en las plantas. Bueno, para saber y conocer de mejor manera cómo vamos a manejar la materia orgánica dentro del suelo, existen algunas técnicas que nos van a garantizar una buena fertilidad. Vamos a ver algunas de ellas, como el caso de los abonos orgánicos, el caso de la siembra asociada, la rotación de cultivos, los abonos verdes. Como primer punto, tenemos los abonos orgánicos, son bastante conocidos. Yo sé que más de alguno de ustedes los ha oído en algún momento. Tenemos los dos principales que están en pantalla, son los dos que más ocupamos en nuestro país, que es el caso del bocachi y de la composta. Entonces, estos dos abonos tienen sus diferencias y también tienen sus condiciones de elaboración. Por ejemplo, el bocachi lleva muchos más ingredientes que una composta. Es un abono fermentado, es un abono que calienta bastante y su proceso de elaboración es bastante corto. Podemos tener un bocachi listo en alrededor de 20 días máximo. Mientras que una composta lleva menos ingredientes, estamos hablando de 3 ingredientes aproximadamente. Mientras que el bocachi puede llevar 10 ingredientes, 12 ingredientes. Y la composta, en la mayoría de los casos, solo lleva un material rico en carbono, un material rico en nitrógeno y suelo. En algunos casos se le puede añadir ceniza, pero no es indispensable. Entonces, tenemos que conocer estos dos abonos orgánicos porque depende de las condiciones y la función que nosotros queremos hacer. Alguno de estos dos será el que más se adapte a las condiciones del productor. Por ejemplo, podemos establecer una composta de montón, una composta sin volteo también para un huerto orgánico. Y podemos también establecer un área de elaboración de bocachi, pero el bocachi demanda mucha mano de obra, a diferencia de la composta. Para el caso de cultivos extensivos, a veces prefieren más ocupar bocachi por el tema de la elaboración rápida y pueden destinar una parte del año para elaborar una cantidad. También existen otras técnicas que se ocupan bastante para los cultivos extensivos que vamos a ver siempre en esta misma clase. Tenemos también la siembra asociada, que es un sistema de siembra donde se establecen dos cultivos ya sea en el mismo periodo o en el caso de los ejemplos que tenemos en pantalla, que se establecen en relevo o en sucesión. Entonces el más común que la mayoría de los productores utiliza es un sistema de relevo de maíz con frijol. En este caso es un frijol conocido como frijol enredo. Entonces es una variedad criolla la que tenemos acá. Entonces lo que se hace es, se siembra el maíz primero, se llega a la cosecha del maíz, a la dobla principalmente, luego vamos a la cosecha, a la tapizca, y puede sembrarse un poco antes de la tapizca o después. Buscamos acá que el maíz aproveche la caña que el frijol aproveche la caña que deje el maíz para poder servir como tutor y respaldo a la planta. Y ocupamos siempre el mismo lugar. Si hubiéramos sembrado estas dos especies después de terminar el ciclo del maíz, continuamos con el ciclo de frijol, nos estamos tardando 2 ciclos de cultivo, mientras que en el relevo podemos aprovechar un poco el tiempo y el espacio. Otro ejemplo que tenemos acá es el maíz con relevo de ajonjolí.
Es de mencionar que en este ejemplo los productores no son orgánicos, ellos ocupan fertilizantes sintéticos y hacen esta práctica porque mencionan que el ajonjolí aprovecha un poco de fertilizante que se aplicó al maíz. Por lo tanto, al ajonjolí no le aplican absolutamente nada. Estos son algunos ejemplos de siembra asociada. Otro ejemplo de un manejo de la materia orgánica es la rotación de cultivos. Entonces, lo que vemos en pantalla, por ejemplo, es una forma de establecer una rotación donde nosotros hacemos grupos de las hortalizas. Esto es principalmente en hortalizas. Por un lado tenemos las hortalizas de fruto, como por ese caso el tomate, la berenjena, el chile. Por otro lado tenemos hortalizas de raíz, como la cebolla, la zanahoria. Hortalizas de hoja, como tercer grupo, la lechuga, el repollo, la albahaca, cilantro. Y por último vamos a tener hortalizas que son de la familia de las leguminosas. Se les denomina donadores o aportadores por la característica que tienen de hacer simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno y de esa forma aportan un nitrógeno extra dentro del suelo. Entonces en este caso tenemos los ejotes, tenemos el gandul, el chipilín también pues, es una leguminosa, tenemos frijol de rienda, todas ellas hortalizas. ¿Qué hacemos con esto? Pues manejamos la materia orgánica también de otra forma, teniendo diferentes niveles de sustracción de nutrientes y una diversidad de rastrojo dentro de nuestra parcela. Los abonos verdes es otra forma de manejar la materia orgánica muy buena, utilizado principalmente en cultivos extensivos, pero se puede adaptar en huertos pequeños para hortalizas, donde buscamos un desarrollo bastante grande de materia orgánica que cubre el suelo y que aparte de eso aporte bastantes nutrientes. Principalmente ocupamos leguminosas para estos casos, porque tienen un crecimiento muy bueno. Estas leguminosas que vamos a ver después son de muy bajo mantenimiento y se asocian muy bien a cultivos como el maíz, por el hábito que tienen de crecimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas leguminosas, como por ejemplo la mucuna, la canavalia, el frijol milpero y el chipilín. Entonces, como vemos, cada una de las leguminosas tiene una fijación de nitrógeno distinta. Vemos que los que más fijan nitrógeno puede ser el chipilín, el frijol milpero y la mucuna. Y otra leguminosa que se ocupa bastante en nuestro medio es la canavalia, que tenemos en pantalla. Aunque no absorba mucho nitrógeno y no logre fijar mucho nitrógeno en el suelo, se prefiere la canavalia por su hábito de crecimiento, no es muy invasiva. La mucuna es demasiado invasiva, se ocupa más que todo cuando ya se haya retirado todo el producto que vayamos a utilizar del terreno y se coloca la mucuna para tapizar y para cubrir. El chipilín, no, se recomienda el chipilín el uso, ¿verdad? Por su hábito de crecimiento es muy adaptable a huertos, pero sabemos que lo que se consume es la hoja y en este caso la hoja tendría que ser cortada y depositada en el suelo como cobertura. Sabemos la posibilidad que tiene de retener nitrógeno, pero por realmente la demanda que se tiene fuera en el mercado, se opta por no ocuparlo mucho en esos casos, pero puede ser utilizado. Aquí tenemos otros abonos verdes y sus aportes tanto de nitrógeno como de fósforo y de potasio. Vemos que una de las mejores es la sesbania, es otro tipo de frijol, otra leguminosa, pero en este caso la sesbania, igual que la mucuna, tiene un crecimiento muy fuerte, muy grande, y a veces tarda en sus primeros estadios en desarrollarse la sesbania. Por lo tanto, cuesta mucho al principio su manejo y no muchos productores se adaptan a esta tecnología. Pero vemos también que el aporte que puede dar una canavalia no es malo para nada, no es despreciable. Y sí hemos visto en nuestros casos aquí en el país que la canavalia ha dado muy buenos resultados en el mejoramiento en el suelo. Esto ha sido todo por ahora, muchachos. Muchas gracias por estar acá. Les recordamos que si tienen alguna consulta pueden hacerlo por todos los medios virtuales y nos veremos en el próximo video.